Sobre el nombramiento del nuevo ministro de Defensa, que es el general Pedro Sánchez, va a ser el general Pedro Sánchez, hay varias controversias. El doctor Giancarlo Mejía es un investigador y profesor universitario, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar, es uno de los consultores, de las personas que mejor conoce el mundo de las fuerzas militares en Colombia. Doctor Mejía, buenos días. Néstor, muy buenos días para ti, para la mesa de trabajo y todos los oyentes. ¿Lo sorprendió el nombramiento de un militar como ministro de Defensa, doctor Mejía? Bastante. Digamos que en la tradición de la Constitución del 91, pues obviamente volvimos a un civilismo que ya habíamos tenido a partir de 1930, en donde la gente olvida que fueron 14 ministros de guerra seguidos hasta los años 40. No se había dado después de Óscar Botero el nombramiento de un general, así haya pasado ya su retiro o su baja el día de anoche. Sí, eso le iba a preguntar. Para usted, para efectos de la historia que usted conoce bien, ¿es diferente que él asuma, seguramente hoy o mañana, con uniforme militar o sin uniforme militar? Sí, completamente. Digamos que además las repercusiones jurídicas son distintas y digamos que a nivel de derecho administrativo y derecho constitucional, el pedir el retiro no significa que inmediatamente se le otorgue, porque a diferencia de otras carreras o profesiones, en las fuerzas militares existe un régimen especial y claramente ese régimen especial tiene una protección constitucional y legal que podría verse perjudicada en el caso personal de él. Pero esto hay que meterle un contexto y es que además ¿Qué estamos quiere decir, en perdón, una doctor situación Mejía? de conmoción. ¿Qué es lo de régimen especial? Sí, los militares y policías, a diferencia de la mayoría de los empleados colombianos, tienen un régimen de carrera especial. Ellos, por ejemplo, cuando solicitan después de determinadas condiciones el retiro, pasan a lo que se denominan los 3 meses de alta, que además de ser un beneficio, tiene unos cómputos especiales desde el punto de vista de su asignación de sueldo de retiro. Y esto, en mi consideración jurídica, no es tan fácilmente renunciable, es decir, no podría ser Pero de un esos día tres para meses, otro. esos 3 meses, que es una especie de prolongación del servicio activo, una deferencia con quien está renunciando al servicio, ¿no son para efectos solamente laborales? Son para efectos de prestaciones sociales y tendrían una repercusión personal posterior, obviamente, en lo que es su asignación de retiro. Digamos que esa otra característica que tienen las Fuerzas Armadas, esto no es una pensión, sino es básicamente una retribución que da el Estado a una persona que ha estado durante muchos años de servicio con una disposición de 24 horas durante 7 días a la semana. Pero ¿eso qué quiere decir para efectos del general Sánchez, doctor Mejía? ¿Cómo afecta Yo esto veo, la yo veo decisión del presidente complicado, Petro de nombrarlo? yo veo complicado el que uno pueda renunciar a lo que la Corte Constitucional ha llamado derechos irrenunciables, por lo que tú mismo explicabas que los 3 meses de alta tienen básicamente una consideración desde el punto de vista prestacional. Y para mí no son renunciables. Yo no sé qué van a hacer, pero seguramente los jurídicos de Presidencia y del Ministerio de Defensa tratarán de buscarle una salida jurídica, y esa salida jurídica puede estar ligada con el estado de conmoción interior o algo similar. Es decir, lo que usted, si le estoy entendiendo bien, doctor Mejía, es doctor Mejía, el general Sánchez no podría renunciar hoy, no podría solicitar su baja de las fuerzas militares tan fácilmente porque la prolongación laboral se daría por 3 meses más. Exactamente, él ya la solicitó, otra cosa es cómo se la tramiten y obviamente está el tema de los 3 meses de alta. Es que perfectamente para efectos prestacionales, para configurar la hoja de servicios militar, es que se dan esos 3 meses y eso después tiene cómputo en lo que podríamos llamar una pensión o su asignación de retiro. Sí. Este es un tema que tendrán que aclarar los jurídicos, ¿verdad? Sí, totalmente, y yo por lo menos lo veo complicado porque hay posiciones muy claras respecto a que yo no puedo desempeñar al mismo tiempo 2 cargos con erogaciones del Tesoro Nacional. Pero es que él puede renunciar a una de las dos. Él puede renunciar a una de las dos una vez pasen los 3 meses de alta, que es cuando se configura específicamente
el tema de la asignación de sueldo de retiro. Mientras no se configure, Su teoría, obviamente no se doctor puede. Mejía, es él no puede posesionarse antes de los 3 meses que pasen después de solicitar el retiro. De acuerdo con las normas de Colombia, no, pero como estamos en un régimen de conmoción interior, perfectamente pueden decretar que eso obviamente no se haga aplicable para el caso de él, Pero por las circunstancias de orden público. pero la conmoción interior es solamente para efectos del catatumbo. La conmoción interior es para efectos del catatumbo, pero recordemos claramente, de catatumbo y cesar, parte de cesar, pero recordemos claramente que está relacionada directamente con las funciones del Ministerio de Defensa Nacional. Sí. Doctor Mejía, ¿por qué el general Sánchez tendría que renunciar al servicio activo como oficial de la Fuerza Aérea Colombiana? ¿Qué pasa si él no renuncia? Bueno, digamos que en Plata Blanca se generaría, ya más del ruido que se ha generado, se generaría un problema institucional tremendo, porque tendrían que salir todos los generales y almirantes que son más antiguos que él, y él es un mayor general recién ascendido. Yo creo que eso fue lo que llevó claramente a que pidiera la baja. El comandante general de las fuerzas militares, que es el almirante Cubides, así como los comandantes de fuerza, son todos más antiguos que él, y eso, digamos que en este gobierno se le vería muy, muy mal, fuera de todas las purgas que ya se han dado desde el 2022. ¿Usted está seguro, doctor Mejía, que ya el ministro Sánchez pidió su baja? Pues lo que yo conozco es que la solicitó el día de ayer. Solicitarla no quiere decir que se le lo dé que de yo inmediato. conozco, lo que yo conozco, bueno, tenemos diferentes fuentes. Lo que yo conozco es que hoy en la mañana va a presentar la solicitud de retiro, de baja. Si la solicita hoy, también igual pasa a dársele el trámite propio del decreto 1790 y la ley 923 y el decreto 4433. Lo que significa es que de inmediato a ningún oficial, salvo, vuelvo y repito, en las circunstancias específicas de él, donde los jurídicos correrían a tratar de solventar el tema, pero lo normal es que obviamente se apliquen los 3 meses de alta. Sí, es decir, retomo la pregunta de Néstor hace un rato. ¿Usted cree en su concepto entonces que el general Sánchez no se puede posesionar, o por lo menos de manera transparente y legal, antes de 3 meses? Para mí sí. Para mí esos 3 meses de alta no son renunciables, pero vuelvo y repito que hay los jurídicos, seguramente de Presidencia y del Ministerio de Defensa, tratarán de buscarle una salida jurídica, y yo la única que le veo es el estado de conmoción interior y la necesidad, obviamente, de tener un ministro que no esté básicamente en una situación de interinidad. Sí, profesor, hagamos una hipótesis. Usted dice que acuden al decreto de conmoción interior y el catatumbo y tal, ya usted lo explicó claramente. Si la Corte Constitucional tumba ese decreto de conmoción interior, lo cual no es improbable, ¿en qué situación quedaría entonces el general Sánchez? Pues básicamente en una situación bastante incómoda, sobre todo respecto a si le buscan una salida para los 3 meses de alta, porque eso le perjudicaría totalmente a él en las partidas de su asignación de sueldo de retiro. El perjuicio para él sería impresionantemente grande, y es altamente probable que la Corte Constitucional obviamente declare inexequible el estado de conmoción interior, que nunca se debió declarar. Sí, pero ese es otro tema. Doctor Mejía, ¿ha habido algún caso en la historia de las fuerzas militares en Colombia en que un general de menor graduación esté por encima de un general de mayor graduación o más viejo, con más experiencia? En casos específicos del Ministerio de Defensa, que yo recuerde, no, pero recordemos que en el periodo de Andrés Pastrana existió el caso de un coronel, incluso creo que era teniente coronel, que era director de un departamento administrativo que era el DAS, y era más antiguo
el director de la policía, pero administrativamente era más más alto grado el director del DAS que el director de la policía e incluso el comandante general de las fuerzas militares. Sí, y podría... Pero estaba por fuera de una línea de mando, ¿no? Ok, claro, eso le iba a preguntar. Aquí podría el general Sánchez no renunciar al ejército y asumir como ministro de Defensa. A la FAC, Néstor, el general Sánchez. No renunciar a la Fuerza Aérea, discúlpeme, tiene razón. No Pues renunciar a yo la lo Fuerza... veo, digamos que jurídicamente lo podría hacer. Lo que generaría dentro de las fuerzas militares sería la debacle que de hecho a nivel mediático ya se ha generado, porque tendrían que salir más de 30 generales y almirantes, y eso para la seguridad y defensa del país sería muy grave. Sí, doctor Mejía, sobre el principio de obediencia, ¿cómo funcionaría aquí? Porque el general Pedro Sánchez tiene 52 años, es piloto, tiene una carrera, por supuesto, con trayectoria dentro de la FAC, pero es más joven o menos antiguo, por ejemplo, que el general Luis Emilio Cardoso o el general Carlos Triana, hoy director de la policía. ¿Cómo funcionaría ese principio de obediencia, él ahora siendo ministro de Defensa, mandando sobre oficiales y suboficiales activos más antiguos que él? Sí, ahí hay dos consideraciones. Una, la que ya di jurídicamente y lo que generaría la renuncia si él está en servicio activo como ministro de generales y almirantes. Y otra, si lo hace en su condición de civil, pues obviamente esto en lo jurídico pues le tienen que obedecer. Pero desde el punto de vista sociológico y militar es muy complicado el manejo. El manejo de personas que además son más antiguas que él, con más experiencia en cargos desde el punto de vista de responsabilidades que están fijadas claramente en un régimen de carrera. Yo vería esto muy complicado, anunciando claramente que hace más de 30 años conozco al hoy general Pedro Sánchez y es un oficial excepcional, pero digamos que esto es una decisión del Ejecutivo a nivel civil. Sí. Doctor Mejía, me está escribiendo aquí un coronel del ejército que me pide que no mencione su nombre y me dice que las personas, cuando ellos hablan con una persona, un subordinado que está por debajo en esa jerarquía tan piramidal en el ejército, le dicen por el nombre, ¿cierto? Sí. Entonces yo le digo a usted, Giancarlo, pero cuando usted está por encima mío, ellos le dicen mi general. Así es. ¿Cierto? ¿Es posible que hoy la cúpula militar le diga a Sánchez, Pedro, vaya aquí, haga esto, ayúdeme con esto, la siguiente instrucción, Pedro? Y de un día para otro, Pedro les va a dar órdenes. ¿Cómo le van a contestar ellos a Pedro? Le van a decir, mi general Sánchez, ¿cómo cambia la relación formal con este hecho pues tan extraño que está sucediendo por cuenta del nombramiento como ministro de Defensa? La cultura se impone siempre. Digamos que a nivel privado particular, el tratamiento podría ser ese, el de Pedro y demás. Desde el punto de vista protocolario, que es tan importante en instituciones como las castrenses y policiales, pues sería señor ministro, en todo caso. Una cosa sería en lo público y otra en lo privado, pero que sí es incómodo, ya se los mencioné, es terriblemente incómodo, sobre todo para tantos oficiales que están por encima de él en la antigüedad. Yo tengo 29 generales que están por encima del general Sánchez. ¿Usted le han dado alguna cifra? No, pero podría girar alrededor de eso. Incluso tenemos oficiales generales que están por fuera de la línea de mando desempeñando otro tipo de cargos, pero podría girar entre 29, 30, máximo 34, lo que significa demasiados generales y almirantes perdidos a partir del año 2022. Esto no, en un país en guerra no es posible ni admisible que yo pierda tantos años de experiencia y tantos años de formación, y además el dinero que se gasta en formar un general o un almirante. De acuerdo. Sí, doctor Mejía, le quiero hacer una pregunta final, ya no de un tema de tecnicismos jurídicos, de si 3 meses, de si tiene que renunciar toda la cúpula militar, y sobre el hecho de volver a poner a un militar
al frente del Ministerio de Defensa. La última vez, como usted lo recordaba, fue el general Botero, año 1991. Usted se acuerda, Felipe, en el año 91, con una gran audacia, en ese momento el joven presidente César Gaviria decidió romper la tradición de ministros de defensa generales, que eso en Colombia en ese momento pues estábamos metidos en la guerra contra el narcotráfico, ya con las guerrillas, FARC, etcétera, etcétera. Y en ese momento fue un acto... La verdad, Néstor, es que el general Botero estuvo 89, 90 y parte del 91, como usted bien lo dice. Nombrado por Barco, claro. Nombrado por Barco porque acuérdese usted que el ministro de Defensa antes del general Botero era el general Zamudio, Rafael Zamudio Molina, quien se le sublevó al presidente frente a una orden que dio públicamente y el presidente pues llamó al general Botero. Y desde ahí, desde el año 91, pues venimos con ministros de defensa civiles, ¿no? Con la diferencia en ese momento, Néstor, que el general Botero era el general de más alto rango en esa época. No era la situación que se ve ahorita con el general Sánchez. De eso quiero preguntarle, doctor Mejía. En su concepto, conociendo usted como conoce mejor que nadie la historia de las fuerzas militares, ¿qué significa esto de volver a un ministro de defensa militar? Bueno, es que la respuesta tendría que ir en dos direcciones. Una, como retirado, y si tiene las competencias ese general retirado y tiene básicamente las habilidades políticas, porque es que un ministro es básicamente el director político en materia de un ministerio, pues podría hacerlo, pero desde el punto de vista eminentemente ligado con un militar en servicio activo, yo creo que es un retroceso bastante grande desde la perspectiva de lo que puede interlocutar a los más altos niveles de la política y del Congreso, específicamente, porque esa es la naturaleza de ser de un ministro. Es difícil, básicamente, para un militar interlocutar en estas condiciones. Sí, señor Mejía, ¿cómo es la posibilidad de un general de nuevo en el Ministerio de Defensa? En el Ministerio de Defensa como tal hay también una estructura, el ministro, los viceministros, el secretario general y los directores. ¿Es posible que con la llegada de un militar activo esos cargos que hoy ocupan civiles también vuelvan a manos de generales activos en distintas fuerzas? ¿Eso puede pasar, que el general Sánchez ahora escoja generales activos para ser directores o viceministros de esa cartera? Esa es una buena pregunta. Yo pensaría que no lo haría. Y digamos que un ministerio que necesita personal técnico, que eso ha sido, digamos que una debacle en este gobierno, sacar a los técnicos, pues sería básicamente un harakiri para el sector defensa, no solamente para el ministerio, sino para todo el sector defensa. Yo creo que cada ministro, pues obviamente tiene la potestad, si es que se lo permite el presidente, de colocar sus viceministros y de colocar sus directores. Y eminentemente deben ser técnicos y deben ser personas que tengan un reconocimiento en cada uno de los temas que manejan esos viceministerios y esas direcciones. Doctor Mejía, gracias por compartir su información con los oyentes de Blue Radio. Le deseo feliz día. Lo mismo para ustedes. Gracias, señor. Feliz